Introducción a la lógica. Lógica jurídica. Dada la misma agudeza intelectual innata, la persona que ha estudiado lógica tiene mayor posibilidad de razonar correctamente que aquella que nunca ha considerado los principios generales implicados en esta actividad. Ello se debe a varias razones. Ante todo, un estudio adecuado de la lógica la enfocará como un arte tanto como una ciencia, y el estudiante deberá hacer ejercicios relativos a todos los aspectos de la teoría que aprende. Aquí, como en todo, la práctica ayuda a perfeccionarse. En segundo lugar, una parte tradicional del estudio de la lógica consiste en el examen y el análisis de los métodos incorrectos de razonamiento, o sea, las falacias. Esa parte de la materia no solo da una visión más profunda de los principios de razonamiento en general, sino que el conocimiento de esas trampas nos ayuda positivamente a evitarlas. Por último, el estudio de la lógica suministrará al estudiante ciertas técnicas y ciertos métodos de fácil aplicación para determinar la corrección o incorrección de todos los razonamientos, incluso los propios. El valor de este conocimiento reside en que, cuando es posible localizar fácilmente los errores, es menor la posibilidad de que se cometan. Entonces, resumiendo, la importancia de la lógica la podríamos ubicar en 4 aspectos. Número 1, pensar. Pero cuando hablamos de pensamiento, estamos hablando del razonamiento correcto, es decir, razonar correctamente. Otro aspecto importante de la lógica es que nos permite asimilar teoría relativa a los conceptos de aprendizaje, de razonamiento correcto y de falacias, tipos de falacias. También nos permite la práctica de resolución de ejercicios de carácter pragmático, la identificación de los razonamientos falaces, es decir, la aplicación de los conocimientos teóricos para la determinación de errores en el razonamiento, con casos prácticos. Finalmente, resulta importante la capacidad de localizar esos errores en el razonamiento precisamente para evitarlos. Concepto de lógica. La lógica ha sido definida a menudo como la ciencia de las leyes del pensamiento. Pero esa definición, aunque ofrece un indicio acerca de la naturaleza de la lógica, no es exacta. En primer lugar, el pensamiento es uno de los procesos estudiados por los psicólogos. La lógica no puede ser la ciencia de las leyes del pensamiento, porque también la psicología es una ciencia que trata de las leyes del pensamiento, entre otras. Y la lógica no es una rama de la psicología, es un campo de estudio separado y distinto. Por lo tanto, cuando hablamos de lógica, vamos a entender que se trata de una ciencia formal, abstracta. Tiene que ver con el pensamiento y, en este aspecto del pensamiento, es la ciencia del pensamiento que trata específicamente de la razón, del uso de la razón, es decir, el pensamiento racional, lógico, deductivo. Por lo tanto, la lógica es la ciencia del razonamiento correcto, busca la corrección en el razonamiento. Responde a la pregunta, ¿la conclusión a la que se ha llegado deriva de las premisas utilizadas o afirmadas? Si la conclusión se desprende de las premisas, esto es, si las premisas constituyen un fundamento o una buena evidencia de la conclusión, de manera que afirmar la verdad de las premisas garantiza la afirmación de que también la conclusión es verdadera, entonces el razonamiento es correcto. En caso contrario sería incorrecto, tal y como lo planteó Irving Copy. La distinción entre el razonamiento correcto y el incorrecto es el problema central que debe tratar la lógica. Los métodos y las técnicas del lógico han sido desarrollados esencialmente con el propósito de aclarar esta distinción. El lógico se interesa por todos los razonamientos sin tomar en cuenta su contenido, pero solamente desde este especial punto de vista. Pensamiento correcto implica entonces uso de la razón. Un razonamiento correcto depende de la existencia de premisas ciertas
el establecimiento de una conclusión que vendría derivada de las premisas. La conclusión entonces se desprende de las premisas. Y la validez del razonamiento implica que del análisis de las premisas podemos arribar a la conclusión que se deriva directamente de ellas de una forma lógica. El interés del lógico es entonces diferenciar el pensamiento correcto del pensamiento incorrecto. El interés de la lógica tiene que ver con el razonamiento correcto. Ahora, hay un concepto que debemos tener claro, es el de la inferencia. La inferencia es un proceso en el cual se llega a una proposición y se la afirma sobre la base de otra u otras proposiciones aceptadas como puntos de partida del proceso, así como las relaciones existentes entre ellas. Sin embargo, al lógico no le interesa la inferencia. Al lógico sí le interesan las proposiciones que constituyen los puntos inicial y terminal del proceso, así como las relaciones existentes entre ellas. A la lógica le interesan las proposiciones. Las proposiciones son verdaderas o falsas. En esto difieren de las preguntas, las órdenes y las exclamaciones. Solo es posible afirmar o negar proposiciones. Una pregunta puede responderse, una orden darse y una exclamación proferirse, pero ninguna de ellas puede ser afirmada o negada, ni se las puede juzgar como verdaderas o falsas. La gramática divide las formulaciones dadas en el lenguaje a las proposiciones, las preguntas, las órdenes y las exclamaciones en oraciones declarativas, interrogativas, imperativas y exclamativas. Entonces tenemos que la lógica se ocupa de las proposiciones. Le interesa determinar si las proposiciones son verdaderas o si son falsas. Las proposiciones son oraciones declarativas, por lo tanto tienen un significado. Dos oraciones declarativas que constituyen claramente dos oraciones distintas porque están compuestas de diferentes palabras dispuestas de manera también diferente, pueden tener un mismo significado. Por ejemplo, veamos las dos proposiciones, oraciones declarativas siguientes. Juan ama a María. María es amada por Juan. Juan ama a María. María es amada por Juan. Son dos oraciones diferentes, pues la primera contiene 4 palabras, mientras que la segunda contiene 5. La primera comienza con la palabra Juan, mientras que la segunda comienza con la palabra María, etc. Sin embargo, las dos oraciones tienen exactamente el mismo significado. Se acostumbra a usar la palabra proposición para designar el significado de una oración declarativa. Proposición entonces es el significado de una oración declarativa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre oraciones y proposiciones? La diferencia entre oraciones y proposiciones se pone de manifiesto al observar que una oración declarativa forma siempre parte de un lenguaje determinado, el lenguaje en el cual es enunciada, mientras que las proposiciones no son propias de ninguno de los lenguajes en los cuales pueden ser formuladas. Veamos, una proposición puede estar en cualquier lenguaje. La oración llueve, il pleut, il regne. Vemos que esta afirmación está en español, está en francés, está en alemán. Las tres oraciones, llueve, il pleut, il regne, son diferentes, por cierto, pues la primera está en castellano, la segunda en francés y la tercera en alemán. Sin embargo, tienen todas un mismo significado. Este significado común es la proposición, de la cual cada una de ellas es una formulación diferente. Al lógico le interesan las proposiciones más que las oraciones que las formulan.
Aunque el proceso de inferencia no concierne a los lógicos, para cada inferencia posible hay un razonamiento correspondiente y son estos razonamientos los que caen dentro del ámbito de la lógica. Concepto de razonamiento. Grupo de proposiciones tal que de una de ellas se afirma. En este sentido, un razonamiento es cualquier grupo de proposiciones tal que de una de ellas se afirma, que deriva de las otras, las cuales son consideradas como evidencias de la verdad de la primera. La palabra razonamiento se usa a menudo para indicar el proceso mismo, pero en lógica tiene el sentido técnico ya explicado. Un razonamiento tiene una estructura. Un razonamiento no es una mera colección de proposiciones, sino que tiene una estructura. Al describir esta estructura, se emplean comúnmente los términos premisa y conclusión. Por lo tanto, el razonamiento tiene una estructura que contiene premisas y una conclusión. La conclusión de un razonamiento lógico es la proposición que se afirma sobre la base de las otras proposiciones del mismo y a su vez estas proposiciones de las que se afirma que ofrecen la razón o las razones para aceptar la conclusión son las premisas del razonamiento. La premisa y la conclusión. Es importante observar que premisa y conclusión son términos relativos. La misma proposición puede ser premisa en un razonamiento y conclusión en otro, dependiendo de la posición. Al lógico no le interesa la inferencia, dijimos, pero al lógico sí le interesan que las proposiciones que constituyen los puntos inicial y terminal de este proceso, también así como las relaciones existentes entre ellas. Consideremos, por ejemplo, el siguiente razonamiento. Ningún acto ejecutado involuntariamente debe ser castigado penalmente. Llamémosle premisa mayor. Algunos actos criminales son ejecutados involuntariamente. Vamos a llamar a esto premisa menor. Por tanto, algunos actos criminales no deben ser castigados penalmente. Sería la conclusión. Aquí, la proposición algunos actos criminales no deben ser castigados es la conclusión y las otras dos proposiciones serían las premisas. Pero la primera premisa del anterior razonamiento, ningún acto ejecutado involuntariamente debe ser castigado, es la conclusión del siguiente razonamiento. Veamos que aquí van a estar en diferente orden. Ningún acto que escape al control de la gente debe ser castigado penalmente. Premisa mayor. Los actos involuntarios escapan al control de la gente. Premisa menor. Por tanto, ningún acto ejecutado involuntariamente debe ser castigado penalmente. Aquí sería la conclusión. Tomada aisladamente, ninguna proposición es en sí misma una premisa o una conclusión. Es una premisa solamente cuando aparece en un razonamiento que la afirma a fin de mostrar que alguna otra proposición se justifica por ella. Y es una conclusión solamente cuando aparece en un razonamiento que trata de establecerla o demostrarla sobre la base de otras proposiciones afirmadas. Los razonamientos se dividen tradicionalmente en dos tipos diferentes, deductivos e inductivos. Aunque todo razonamiento lleva implícita la afirmación de que sus premisas ofrecen una evidencia de la verdad de su conclusión, solamente los razonamientos deductivos pretenden de sus premisas que ofrezcan evidencias concluyentes. En el caso de los razonamientos deductivos, se usan los términos técnicos válido e inválido, en lugar de correcto e incorrecto. Razonamiento deductivo válido. Un razonamiento deductivo es válido cuando sus premisas ofrecen un fundamento seguro para la conclusión. Esto es, cuando las premisas y la conclusión están relacionadas, de tal manera que todo razonamiento deductivo válido o inválido será determinado por la lógica deductiva aclarar la naturaleza de la relación existente entre las premisas y la conclusión en un razonamiento válido, para permitirnos de este modo discriminar entre los razonamientos de uno u otro tipo.